por favor, doctor, si Ok, puede habilitar. sí, ahora sí me ve. Sí, todo perfecto. Muy buenas tardes, vamos con nuestra segunda conferencia de nuestras sesiones de la tarde. Damos una gran bienvenida al doctor Jimmy Ciencas, él es PhD por Croft Bioprotection Research de la USDA de Estados Unidos. Además es máster en biotecnología microbiana y ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad de Panamá en Panamá. Actualmente él se desempeña como responsable de la producción de microorganismos benéficos del Laboratorio de Microbiología Agrícola desde el año 2013 en la Fundación ProIMPA que está en la ciudad de Cochabamba. Muchas gracias, por favor, agradecidos por compartir con nosotros toda lo que es su experiencia, desarrollo e investigación en esta producción de microorganismos benéficos. Tiene luz verde para compartir su presentación, doctor. Buenas tardes, Gabriela, y buenas tardes a toda la audiencia. Sí, efectivamente, les voy a contar un poco la experiencia acumulada durante estos años de trabajo, pero sin haciendo hincapié un poquito de lo que hace la Fundación ProImpact actualmente. La Fundación ProImpact, como decía la investigadora anteriormente, realiza investigación, pero en la Fundación ProImpact antes se quedaba solamente lo que era la investigación, pero ahora básicamente estamos desarrollando y realizando producción. Ahora estamos con la tendencia de los bioinoculantes. ¿Por qué? Al ser la Fundación ProImpact una ONG necesitamos, vamos a decir, reciclar recursos, ¿no es cierto? Ahora, yendo al concepto mismo de la temática actual, el efecto de los microorganismos en la solubilidad y disponibilidad del fósforo en cultivos extensivos en Santa Cruz, es un poco harto el trabajo. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en invernaderos, pero cuando alguien decía por ahí, los panelistas durante el día, cuando replicamos esto ya a nivel de campo, a cultivos extensivos, es bien complicado. Yo he trabajado bastante con entomopatógenos, con biocontroladores, con PGPRs, con PGPMs, y realmente escalar a ese nivel es bien complicado. Pero les voy a contar un poquito de todo esto. Bien, antes de empezar a hablar sobre la temática, nosotros debemos entender realmente qué es el suelo, qué es una calidad de suelo. La calidad del suelo básicamente nosotros entendemos entre el equilibrio dinámico de los procesos físicos y biológicos. La calidad del suelo, ¿qué significa? La calidad del suelo es que ese suelo esté biológicamente activo. Para que ese suelo esté biológicamente activo, nosotros necesitamos entender que en ese suelo tenemos rizobacterias promotoras de crecimiento, tenemos bacterias u hongos que están inmiscuidos en la solubilización de fosfatos, en la fijación de nitrógeno, en la producción de sideróforos, en la supresión de fitopatógenos del suelo que están dañando las raíces, en respuestas sistémicas inducidas. Es decir, una calidad de suelo nos va a dar una buena productividad y obviamente un buen rinde a cosecha. Entonces, nosotros empezamos a hablar sobre la solubilidad y disponibilidad del fósforo en los suelos, sabiendo y conceptualizando que el fósforo básicamente es un compuesto insoluble, vamos a decir, es inmóvil, necesita una ayuda para movilizarse y poder de esa forma ayudar a la productividad de la planta. Pero después del nitrógeno, el fósforo es el elemento limitante mayor que se encuentra en el ecosistema, que es en este caso en el suelo. Dos cosas importantes, las actividades fisiológicas y las actividades bioquímicas se deben contemplar y donde el fósforo está involucrado. En las actividades fisiológicas, el fósforo, por ejemplo, nos da una buena biomasa radicular, un buen fortalecimiento del tallo a nivel de ramas, además una buena biomasa foliar y lo que nos va a dar, por ejemplo, en el cultivo de soya, un buen llenado de grano y por ende un buen rendimiento y una buena productividad y una buena ganancia. En las actividades bioquímicas, ustedes saben más que yo que el fósforo es un elemento constituyente de los ATPs, ácidos nucleicos, nucleótidos, enzimas, coenzimas, fosfolípidos. Contarles que el 80% del fósforo a nivel del suelo está inmovilizado. ¿Sí? ¿Por qué? Por procesos de precipitación y absorción. Solamente eso en el fósforo inorgánico.
con la actividad sintética de fertilizantes de las grandes industrias, entonces básicamente los suelos han sido biodegradados, llegando a una eutrofización completa. Y entonces tenemos más fósforo que está en el suelo, que yo les cuento que si tuviéramos ese fósforo disponible, no necesitaríamos fertilizantes durante 100 años. Pero así también tenemos 20% de fósforo que está en su forma orgánica, que a través de las enzimas y a través de la biodiversidad microbiana que se encuentra en el suelo, nosotros podemos utilizar en favor de la planta. Muy poco, ¿no es cierto? Bien. Pero para entender un poquito cuáles son las formas insolubles o las formas solubles de fósforo en el suelo en favor de la planta. Por ejemplo, el fósforo orgánico. ¿Cómo nosotros podemos utilizar? Es una gran cosa que en Santa Cruz ya han empezado a realizar un trabajo conjunto junto a la Fundación Proimpa, CIAT y otras entidades más, donde ahora están utilizando coberturas vegetales. ¿Qué son las coberturas vegetales? Tal vez algunos colegas entienden sobre aquello que es la utilizar, por ejemplo, gramíneas o leguminosas entre cultivos, ya sea entre siembra de invierno y siembra de verano, creando residuos vegetales, como dice acá el cuadro. Y así también algunos utilizan residuos animales. Entonces, por mineralización, los microorganismos utilizan estas coberturas vegetales que están donde se encuentra el fósforo orgánico, que básicamente esta materia orgánica que viene producto de estos residuos vegetales, nosotros le llamamos como carbono orgánico, que es más fácil su absorción en favor de la planta o su solubilización en favor de la planta. Ahora, el fósforo inorgánico que viene de fertilizantes sintéticos, básicamente se encuentra de forma no disponible, ¿no? Entonces debemos hacer un doble trabajo para que nuestros microorganismos hagan el doble esfuerzo también. Entonces, decirles que en solución del suelo, el fosfato, bajo fosfatos primarios y secundarios, y un ortofosfato primario y un ortofosfato secundario son las formas disponibles para la planta, ¿sí? ¿Qué nos da la deficiencia de fósforo en cultivos agrícolas? Básicamente, si ustedes observan estas dos imágenes, acá vemos un cultivo de soya básicamente que está defoliada, hojas básicamente con macollos reducidos, color verde oscuro, parduzco. Aquí básicamente no ha existido una buena fertilización de suelos, es un suelo salino, o sea, básicamente no se queda en estado vegetativo, nunca, que jamás va a llegar a un estado reproductivo, ¿no? Entonces, la deficiencia de fósforo es importante en cultivos de importancia económica, ¿no? Entonces, sí o sí nosotros debemos mentalizarnos que los microorganismos son los aliados benéficos para obtener una buena solubilización de fósforo de manera limpia, ¿no es cierto? Tal vez excluyendo algunos otros sistemas que de repente también son buenas alternativas. La biofertilización en cultivos de soya en Santa Cruz. Sin embargo, no solamente los microorganismos son los que trabajan, ¿no? Además, en Santa Cruz lo que se ha hecho son las prácticas culturales, como alguien hablaba por ahí. Dentro de las prácticas culturales estamos hablando, por ejemplo, de la rotación de cultivos. ¿Qué significa? Lo que son, por ejemplo, leguminosas, gramíneas, y entre ellos coberturas, por ejemplo, utilizar coberturas vegetales, es un sistema de rotación, una siembra directa. Es decir, la cobertura vegetal ahora se queda, ya no se chaquea como antes, ¿no? Como les decía, esa cobertura vegetal ahora es materia orgánica, o sea, nos están ayudando a que, por ejemplo, la Fundación Proimpa, al investigar, desarrollar y producir y formular bioinoculantes, juntamente con los productores mayores, estamos dando lugar un buen sustrato para que se dé lugar, bueno, a una buena fijación de nitrógeno, una buena solución de fosfatos, una buena actividad biológica de biosupresores de fitopatógenos a nivel radicular, ¿no? Entonces, de esa manera, como les decía acá, la calidad nutricional de los suelos, quiero contarles un poquito, estos son parámetros de Santa Cruz, se definen en dos zonas bien específicas en Santa Cruz, la zona norte y la zona este. La zona norte es bastante, vamos a decir, es menos fértil que la zona este. En la zona norte, por ejemplo, la textura del suelo es muy limoso, el pH es muy variable, en algunos lugares son más alcalinos, en algunos lugares menos alcalinos. Para que exista una buena solubilización de fosfato tiene que existir un pH neutro entre 6 y 7. ¿Sí? La materia orgánica, si observamos acá, por ejemplo, también está alrededor entre 2 a 4%, el 46%.
El fósforo, según la metodología Olsen, determinado por la metodología Olsen, en partes por millón, básicamente está menor a 6 partes por millón. En la zona este, por ejemplo, si bien también son limosos, el pH es más equilibrado, que está un pH 6 y 7. La materia orgánica está entre 6 y 15, mucho mayor que en la zona norte. Por ejemplo, la concentración de fósforo, como les decía, 6 a 15. Entonces, los microorganismos van a comportarse de acuerdo a la textura, de acuerdo a la calidad del suelo. En la zona norte, en la zona este, hay harto por realizar, hay harto por hacer en función de todo esto. Entonces, nosotros necesitamos como investigadores conocer qué es lo que está pasando, qué suelo estoy tocando, cómo puedo trabajar sobre esto. Entonces, todo es un sistema integrado, ¿no? Un sistema, la genética molecular, lo que es la biotecnología agrícola, fermentaciones, lo que son los productores, las prácticas culturales y todo. Acá les quiero mostrar un poquito de lo que es el tema de... Doctor, por favor, su sonido lo ha bloqueado sin querer. Ahí le estoy solicitando que reactive. Otra vez, por favor. ¿Aló? Ahora sí, perfecto. Sigamos, por favor. Acá les muestro una imagen, o sea, como les decía, el pH es bien importante. Acá la propiedad de San Pedro de Canandoa, en la zona norte, básicamente lo que se observa de coloración verde son pHs alcalinos, es decir, el pH alcalino, eso hay que regular seguramente con alguna enmienda de suelo, pero en este caso nosotros estamos utilizando enmiendas microbianas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el contenido de fósforo en otra propiedad de la zona norte, en San Pedro de Canandoa, en la misma propiedad. Básicamente, la concentración de fósforo es muy baja, ¿no? En estos cultivos tan extensivos, es muy baja. Es decir, la concentración de fósforo es alta, pero la movilidad del fósforo, quiero contarles que la movilidad del fósforo, que es a través de la difusión, solamente va de 1 por 10 a la 13 metros cuadrados por segundo. Es decir, no se mueve para nada. La solubilidad es nula. Aquí les hablaba de las coberturas vegetales, son fotografías de fuente propia, acá sin cobertura vegetal, como les mostraba, acá con cobertura vegetal, con gramíneas y leguminosas. Posteriormente, después de que se ha realizado, esto es en la campaña de verano, una buena cobertura vegetal con braquiaria, acá se puede observar una excelente materia orgánica donde mis bioinoculantes van a poder multiplicarse adecuadamente. Ojo, entonces, de alguna forma nosotros vamos a incrementar la solubilidad de fosfatos en concentración. Es lo que les mencionaba, dentro del proceso de investigación, la Fundación PROINPA está trabajando, si bien trabaja en la región andina, ahora está trabajando en la región de la parte de Santa Cruz, que básicamente estos últimos 5 años, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido a colectar cepas nativas de cultivos de soya, girasol, sésamo y todos aquellos. Hemos hecho el aislamiento y caracterización molecular, la formación de colonias, es decir, al formar colonias hemos dicho, estos van a ser solubilizadores de fosfato, estos fijadores de nitrógeno, controladores biológicos. En el screening de cepas hemos especificado cuáles son las cepas totipotenciales solubilizadores de fósforo y en la multiplicación se ha invertido en lo que es la compra de bioreactores automatizados para incrementar lo que es la concentración del bioinoculante, para poder proteger la pureza de la cepa, para poder desarrollar mejores bioinoculantes. Se desarrollan pruebas de invernadero, pero las que definen si un buen bioinoculante es el adecuado o no son las pruebas en campo. Entonces nosotros hemos decidido trabajar definitivamente a nivel de pruebas de campo. Las colecciones que la Fundación PROINPA ha podido trabajar es a nivel de diferentes ecotipos, de diferentes ecosistemas, por ejemplo, o pisos en altiplano, Puna, Valles, Trópico, Chaco. Nosotros, para efectos de este trabajo, hemos determinado cuáles son los mejores solubilizadores de fosfatos y además sintetizadores de ácido indolacético, ¿sí? De los diferentes pisos climáticos. Dos pruebas rápidas, o sea, no les estoy mostrando todas las pruebas, pero sí las pruebas rápidas de detección cualitativa, la prueba de Salkowski para determinar la síntesis de ácido indolacético.
lo que es el medio ENBRIP, que utiliza un fosfato inorgánico, insoluble, que es en este caso hemos utilizado la roca fosfórica. Realizando todos estos análisis, nosotros hemos llegado a la conclusión de poder seleccionar 2 microorganismos. Una que es un hongo, que es el Penicillium Bol 001, que lo hemos llamado aislados de cultivos de soya de la zona este de Santa Cruz. Pseudomonas fluorescens, también que se ha aislado de la zona este de Santa Cruz en cultivos de soya. Son 2 cepas nativas con las cuales estamos trabajando. Contarles que el hongo, por ejemplo, tiene, o sea, cuando su actividad biosolubilizadora de fosfato es mayor que una bacteria, que es de las bacterias, por ejemplo, en este caso de las bacterias gram negativas, que su tiempo de solubilización de fosfato es menor a la de un hongo. Entonces, de esa forma nosotros hemos decidido coformular, utilizar un hongo y una bacteria para que exista una sinergia. Obviamente esas pruebas in vitro se han realizado, todos estamos protegidos de ambos lados. Pero para entender antes el tema de cómo se solubilizan los fosfatos, la quelación es importante, es decir, los microorganismos exudan ácidos orgánicos al medio en solución, es decir, al suelo. No se olviden que los fosfatos están formando complejos con aluminio, con calcio, con hierro. ¿Qué es lo que hace? Entonces el ácido orgánico libera un agente quelante, libera al fosfato del aluminio, del calcio o del hierro, entonces lo dispone en favor de la planta. De la misma forma, en la reducción del hierro, por ejemplo, los microorganismos, tantos hongos y bacterias, liberan sideróforos. Estos sideróforos también liberan al grupo fosfato del aluminio, del calcio y del hierro en favor de la planta. Entonces, básicamente, el mecanismo de solubilización de fosfatos es a través de la producción de ácidos orgánicos. Bien, quiero acá nada más un poquito mostrarles un ensayo experimental que se ha desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, como bien dice acá el título. Básicamente no quiero mostrarles acá datos estadísticos y todo aquello, porque por el tiempo nada más sería un poquito largo explicar todo esto. Acá, básicamente, el tratamiento viene a ser un testigo absoluto. La estrategia es no utilizar ningún fertilizante de base que utilizan allá los propietarios. La experimentación se desarrolló en 100 hectáreas, ¿sí? No hubo dosis, obviamente, de fertilizante, la aplicación tampoco. Una fertilización sintética, dentro del manejo local que ellos tienen, los productores, que es el difosfato diamónico, ¿sí? En una superficie de 100 hectáreas también, la dosis de 100 kilogramos por hectárea. Ahora, acá viene el tratamiento 3, el coformulado. Se ha utilizado el hongo Penicillium más la bacteria gram negativa Pseudomonas fluorescens. La estrategia que hemos utilizado, es decir, por eso cada investigador debe analizar cómo es que el coformulado va a llegar mucho mejor para que tenga un buen efecto de solubilización o ya sea de fijación de nitrógeno. Nosotros hemos utilizado como estrategia el tratamiento de semilla. Obviamente el coformulado viene con algunos adherentes y todo aquello para que realmente el coformulado pueda tener el efecto deseado. Y de igual forma, bajo las mismas condiciones, superficie 100 hectáreas. Acá en la dosis 100 cc por hectárea nosotros hemos utilizado un diseño factorial, es decir, hemos llegado a un óptimo de 100 cc por hectárea, es decir, hemos llegado a 100, 200, 300. Nosotros también tenemos que ser costo efectivos, vale decir, cuando ustedes están desarrollando un coformulado, ustedes sí van a aplicar 1 litro por hectárea y es muy caro para el productor. Ya, con esto no quiero decir que la Fundación ProINPA está vendiendo para ganar, sino eso está reinvirtiendo en investigación. Tenemos estudiantes de bioquímica, biología y de diferentes ramas, ¿no? Tenemos el tratamiento 4, el coformulado, Penicillium más Pseudomonas fluorescens, pero en este caso hemos utilizado una fuente orgánica de fósforo, que es la roca fosfórica. ¿Sí? La roca fosfórica que está como fosfato tricálcico lo podemos utilizar acá. Nosotros hemos utilizado esta roca fosfórica de acá de Cochabamba, del área de Parotani, ¿sí? Eso es para la estrategia que se ha utilizado es al suelo por aspersión. La dosis de 1 litro por hectárea, más 1 tonelada de roca fosfórica, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden de repente implementar 1 tonelada, 2 o 3 toneladas, hasta digamos 1 kilogramo por hectárea. Pero la idea de esto es comparar con una enmienda de suelo, que en este caso es la roca fosfórica. Esto es para corregir el pH, ¿no? Los usos prácticos, como les decía, como estrategia hemos utilizado la inoculación a la semilla, la inoculación al suelo,
Pero alguien decía por ahí la compatibilidad con los agroquímicos. Allá en Santa Cruz, en cultivos extensivos, nadie va a querer así nada más darle 100 hectáreas para que usted pueda ensayar. Entonces, ellos lo que quieren, de alguna forma, tiene que ser integrado. Los bioinoculantes versus los agroquímicos. ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? Entonces, lo que se ha hecho antes de realizar el bioensayo a nivel de campo, se ha hecho la compatibilidad con los agroquímicos, es decir, con los fosfatos sintéticos que ellos utilizan, con los fungicidas químicos que ellos utilizan o con todos los productos de base que ellos utilizan. Dentro de los resultados, es lo que les decía, quiero ver si estos microorganismos o este coformulado tiene la capacidad de biosolubilizar fosfatos orgánicos que son insolubles, por ejemplo, como la roca fosfórica. ¿Por qué esto? Porque la roca fosfórica está siendo utilizada como enmienda de suelo en Santa Cruz. Entonces, ustedes pueden observar acá, por ejemplo, un halo amarillo, de color amarillo. El coformulado tiene esa actividad, ha formado un halo de formación hidrolítica, que significa que está solubilizando el fosfato, ¿no? Esto, alguien también mencionaba que, por ejemplo, bajo condiciones controladas en Cochabamba, a las 48 horas recién se da esta actividad biosolubilizadora. En cambio, cuando uno va a Santa Cruz directamente a las 18 horas ya está presentando esta formación de halo hidrolítico, ¿no? Ahora, también se ha caracterizado la zona. Por ejemplo, si nosotros observamos, y lo que nos interesa, el fósforo asimilable a nivel de concentración en ppm es 11.1. O sea, es decir, este es en la zona este, pero ha venido ya después de muchas rotaciones de cultivo, donde se ha ido almacenando bastante materia orgánica. Entonces, las cepas nativas han hecho su trabajo y de alguna forma han podido acumular en concentración bastante fósforo. No se olviden que las bacterias y los hongos también tienen fósforo incluido en el periplasma de las bacterias o en los hongos también que a nivel de los micelios, ¿no es cierto? Y además el pH que nos acompañó también un pH 6.3, o sea que básicamente nos daba lugar a que íbamos a tener una buena solución de fosfato. Dentro de lo que es ya la determinación de la concentración de fosfatos, por ejemplo, el testigo absoluto sin fertilizante, 100 hectáreas, partiendo de la concentración de 11.1, apenas a nivel de sustrato, nosotros pudimos, por el método de Bryant-Kurtz, pudimos obtener como resultado 2 partes por millón en concentración, es decir, básicamente muy bajo, ¿no? Acá el fósforo disponible en la parte aérea. Cuando digo parte aérea me estoy refiriendo a lo que son hojas, a lo que son tallos, a lo que son ramas, en este caso. Igual, ¿no? O sea, 0.5 ppm, nada más. En la fertilización sintética, el manejo local con fosfato diamónico, básicamente, obviamente, con la incorporación de este fosfato, hemos obtenido 16.65 fósforo disponible en sustrato y a nivel de la parte aérea 15.2. Pero lo más interesante es lo que les decía, tenía el pH 6.3, tenía bastante materia orgánica y obviamente además tenía ya de alguna forma las cepas nativas que ya estaban en el sustrato, pero lo que yo hice fue incorporar las mismas cepas nativas, pero que ya se había trabajado en un bioreactor. Entonces, de alguna forma, lo que hice nada más fue incorporar mayor biomasa microbiana y pude obtener mayor concentración de fosfato disponible en favor de la planta, 20.1, y en la parte aérea 18.8. De la misma forma, el comportamiento incorporando roca fosfórica, básicamente 19.4 y 17.5. Es decir, acá estadísticamente no hay diferencias significativas, pero vamos a ver ya en números al rendimiento de cosecha, al rendimiento de grano en la cosecha, si básicamente el productor ganó o no con este ensayo experimental. Y el testigo absoluto, por ejemplo, solamente se pudo cosechar 1 tonelada, 1.125.37 kilogramos por hectárea. En la fertilización sintética, 2.5 toneladas, vamos a decir. En el coformulado, 3.8 toneladas. Y en el coformulado con roca fosfórica, 3.5. Bien. En este caso, ¿cuál es la diferencia en relación
a lo que es la fertilización sintética. Voy a comparar con la fertilización sintética porque no vale la pena comparar con el testigo absoluto. Con la fertilización sintética es de 1.2 toneladas la diferencia. El precio por tonelada al 2019 estaba de $390. La inversión que hizo el productor por hectárea fue de $169.2. Entonces, el margen de ganancia por hectárea de ese productor utilizando el bioinoculante coformulado es de $206.7. Entonces, sí hubo ganancia definitivamente, ¿no? Acá podemos observar que básicamente acá está el testigo absoluto y acá está el coformulado. Aparentemente, si ustedes ven acá, todo está muy bien, todo está parejito, pero otra cosa es la parte vegetativa, la parte de hojas, tallos, raíces que se pueden pintar de buen color, pero otra cosa es el llenado de grano. Acá observamos, esta planta fue arrancada del testigo absoluto. Vemos de alguna forma la biomasa, la elongación de las raíces primarias y secundarias es muy baja. Es decir, no hay mucha biomasa radicular en relación al coformulado de la Fundación Proimpa, que tiene bastante biomasa radicular, bastante área foliar, bastante radicularización, y obviamente si nos vamos acá, el testigo absoluto, su densidad de llenado de grano es muy bajo en relación al coformulado, ¿sí? Entonces, definitivamente el coformulado hizo su trabajo porque hubo una buena materia orgánica, es decir, sí o sí tiene que existir esos factores que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del biosolubilizador de fósforo de la Fundación Proimpa? Básicamente lo que estamos realizando es movilizar, o sea, ayudar a la movilización de la solubilización del fosfato. Cuando no hay una buena solubilización de fosfato, básicamente hay una retención de potasio. Disminuye en este caso quiero contarles, por ejemplo, allá analizando con los productores y todo aquello y con los CREAS en Santa Cruz, básicamente al utilizar esto estoy reduciendo 50% la utilización de fosfato sintético o de fósforo sintético, ¿no? Además, por el proceso que va exudando sideróforos, estos coformulados, le quitan o reducen el hierro, le están quitando el hierro, que es un componente importante para el crecimiento de microorganismos patógenos. También está actuando como biocontrolador. Mejoran la fertilidad natural de los suelos, básicamente que sí, o sea, van descomponiendo cada vez que existe cobertura vegetal, van alimentándose de ellos. La raíz le proporciona la fuente de carbono y el microorganismo le está devolviendo lo que es el elemento importante, el fósforo. ¿Contribuyen eficientemente al proceso de nutrición de los cultivos? Claro que sí. Y además proporcionan lo que hemos estado hablando todos estos días, proporciona un efecto agrobiológico positivo. Y con eso estoy llegando a lo que es la eficacia del cultivo, un buen rendimiento y una buena productividad, y además estoy cuidando el medio ambiente. Seguramente habrá otros factores que se tendrán que analizar a nivel molecular, desde el punto de vista químico y todo aquello, pero ya se está dando grandes pasos, ¿no? Bien, acá una imagen donde me encuentro una de las propiedades, como siempre muestreando y todo aquello, pero ahí básicamente hemos estado trabajando con cultivos de soya, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero, por compartir. Me interesa mucho, cabalmente trabajo en esta área. Y bueno, felicidades por decidir venir a tomar la iniciativa hacia aquí, hacia el área productiva en Santa Cruz, dando alternativas de manejo sostenible. Le preguntan desde el panel, ¿cuál es el impacto económico de la reducción de fósforo en los cultivos? Estimo que se refieren al fósforo sintético. El fósforo sintético. Sí, básicamente le voy a decir con datos bastante precisos que el 30-40% ya de los productores grandes en Santa Cruz ya para esta campaña han dejado de utilizar un 30%, como son productos de base. Entonces, ese 30% que se traduce en lo que es una reinversión nuevamente del productor grande, es decir, ¿va a reinvertir en qué? En investigación. Seguramente reinvertirá en el CIAD, reinvertirá en la Fundación Proimpa, en análisis moleculares para ser más precisos, reinvertirá, seguramente Jimmy, necesito ahora que se pueda investigar acerca de ya también solubilizadores de potasio, o necesito
realizar más investigación sobre fijación de nitrógeno, nuevos microorganismos con cepas nativas, para evitar la incorporación, por ejemplo, de muchos productos que vienen del Brasil, de la Argentina. Entonces, definitivamente hay una plusvalía en lo que se hace en función de la investigación a nivel de este campo agrícola, Gabriela. Perfecto, ingeniero. Ahora, el escalamiento, y esa es mi pregunta. Usted que ha trabajado, lo veo que ha trabajado desde el año 2013 en la Fundación ProIMPA, el escalamiento y la selección del microorganismo con el que ustedes están trabajando y un escalamiento ya a un bioreactor para sacar un proceso, un producto, es muy complicado, pasa por todo lo que es su control de calidad, hacen ustedes sus ensayos en campo de la mano, y si los ensayos en campo, digamos, en algún momento en una de sus experiencias ustedes tuvieron un buen resultado in vitro, pero en campo no, entonces tuvieron que retroceder todo eso. Entonces, esa es mi pregunta. Definitivamente, hacer el escalamiento, por ejemplo, una cosa es trabajar a nivel de cajas Petri, de matraces, a nivel de, por ejemplo, inclusive de bioreactores de 2 litros, pero otra cosa ya es trabajar a nivel de bioreactores con 200 litros. Teníamos 5 bioreactores en la Fundación ProIMPA. Tan complicado fue ese paso que también fue tan complicado el paso de ir, por ejemplo, de una fase de invernadero a una fase de campo. Entonces, definitivamente, imagínese, el productor no le va a prestar 100 hectáreas, así nada más. Imposible. Entonces, nosotros hemos tenido que trabajar todo este tiempo para ir escalando de 10 hectáreas, no, 5 hectáreas, 10 hectáreas. El productor le dice, para que acá en Santa Cruz sea significativo tu estudio, estamos hablando de 50 hectáreas para arriba. Antes no te compro ni un ml de bioinoculante. Entonces, definitivamente, como ha sido un sistema tan integrado, este tema de la producción de calidad, tanto lo que son biólogos, agrónomos, bioquímicos, es un manejo integrado de cultivos, básicamente le llamamos así. Entonces, ha tenido sus pros y sus contras, pero ahora que ya conocen el tema de los bioinoculantes, ellos sí quieren invertir en estos procesos de investigación. Perfecto, le hacen otra pregunta. ¿Cómo aplica el biofertilizante en el campo? Ok, básicamente, eso es de acuerdo también, es como un know-how, ¿no es cierto? Cada investigador va viendo. Entonces, por decir, al inicio hemos aplicado directamente por aspersión al suelo, a la semilla o directamente al boleo. Por ejemplo, es que en Santa Cruz hay 2 realidades importantes, los pequeños productores y los grandes productores. Los grandes productores, para que usted pueda inocular estos productos biológicos, utilizan inoculadores específicos, no lo mezclan con los químicos. Entonces, para el investigador es mucho más fácil ver sus efectos. En cambio, los productores pequeños mezclan todo, hacen un mixing. Pero desde mi perspectiva y desde mi percepción, en cultivos extensivos, en relación a cultivos intensivos, la mejor estrategia para poder aplicar es a la semilla, definitivamente. Y trabajar con la sincronización, ¿no? Para que con esa sincronización se pueda tener buenos resultados, ¿no? Y además es otro mundo importante el tema de las formulaciones. Por ejemplo, los grandes productores que están súper automatizados, si usted realiza una formulación en polvo o en líquido, donde el líquido, por ejemplo, lleva mucho inerte oleoso, por decir, vamos a decir, que es un carrier, entonces esas máquinas, vamos a decir, se pegan mucho. Entonces las semillas se pegan a las máquinas y no van dispersando nada. Entonces es otro mundo el tema de las formulaciones que tal vez también acá los colegas de acá puede salir algo. O sea, es un mundo grande, Gabriela. Perfecto, nos vamos con la última pregunta, Jimmy. ¿Han realizado ustedes investigaciones con Azospirillum como fijador de nitrógeno en caña de azúcar? Así es, sí, básicamente, no solamente con Azospirillum, también yo voy dividiendo 2 cosas importantes. El Azospirillum es bastante conocido en lo que es Sudamérica, pero hay otro fijador bien importante de nitrógeno, que es el Paenibacillus polymixa, que es en la parte de Norteamérica. Entonces, el Azospirillum ha tenido buenos efectos, es más, hemos trabajado con los Crea Caña, no sé si tal vez los colegas conocen Crea Caña allá en Montero, y hemos tenido buenos resultados. Lo que pasa con el cultivo de caña, básicamente los efectos se traducen después de un año, ¿no? Son cultivos bastante de periodo largo, ¿no? Sí, para que conozcan un poco, cuando nosotros decimos grupo CREA, es Sí, una perdón. asociación de productores que siguen un manejo integrado, que buscan ser más amigables con el medio Así ambiente es. y al mismo tiempo buscan un buen rendimiento. Entonces ellos se asocian y buscan asesores técnicos para llegar a ese punto.
Muchas gracias, Jimmy, El por último punto, compartir. perdón, Gabriela, Claro que sí. mire, con gran sorpresa yo he podido diferenciar que yo pensaba que ingresar vamos a decir, al mercado cruceño era difícil en relación al mercado, vamos a decir, de la parte de los valles y de la parte del altiplano. Pero con gran sorpresa es que ellos están ávidos de invertir en investigación en relación al otro sector, que básicamente los resultados que ellos esperan es pero acá, pero rápido y rápido. Entonces, no, yo creo que es bastante promisoria la investigación en cultivos extensivos. Sí, no lo conocí cuando nos visitaron al CIAD para hacer Ajá, en conjunto los trabajos de investigación, sí, pero bueno, ahí seguimos. Muchas así gracias, es, Jimmy, por compartir todo lo que es la investigación y las alternativas de manejo integrado para una agricultura sostenible con así es. microorganismos benéficos. Así Muchas que gracias. gracias, Jimmy, por compartir con nosotros. Muchas gracias a todos. No se olviden de darle rate a la presentación de Jimmy y los esperamos luego a nuestra siguiente Café Conciencia y por último nuestro conversatorio sobre la chiquitanía para finalizar nuestro día viernes 28 de agosto de Congreso. Buenas tardes a todos.